Esta semana compartimos una lectura de un posteo que hacía Agostina Constantino a propósito de otro posteo que hizo Pablo Kirchner, ahora ya terminando su función como secretario de Finanzas, donde hablaba de un eventual canje de deuda por educación, bueno, un mecanismo, y ella hacía una serie de consideraciones respecto de los requisitos, las situaciones que se daban, y un poco a partir de ahí surgió la posibilidad de invitarla, más allá de ese tema específico, para una mirada más amplia, teniendo en cuenta un trabajo que está realizando con UNICEF. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencias políticas, integra el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, es docente de la universidad, su especialidad es economía política y modos de desarrollo en Argentina, y este trabajo que les mencionaba, a partir del cual tomaremos ahí una base para charlar, es sostenibilidad financiera, equidad y eficiencia de la inversión educativa como requisitos habilitantes para la transformación educativa en América Latina y el Caribe, que promueve UNICEF, y ella tuvo la autoridad técnica. Gracias por acercarte. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buenos días. Gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, bromeábamos porque Pablo Kirchner pasó de ese tuiteo ahí, ya de principio me dijiste, bueno, igual eso puede ser un poco una noticia inflada, un poco chamullo y difícil que se concrete. El tipo ahora tiene responsabilidad de canciller, veremos qué pasa. Sí. Es una de las tantas figuritas que tiene JP Morgan en el gobierno. Empecemos, si querés, un poco contando el laburo que enfocaste, y creo que vamos a decantar ahí, porque efectivamente es una de las vías, ¿no?, por lo que planteas ahí, que distintos países han implementado con experiencias a través de canjes de deuda por educación o algún tipo de bonos y demás. Pero cuando abrís ahí, planteas una cuestión obvia, por lo menos para quienes estamos aquí, de entender la responsabilidad del Estado en garantizar las políticas educativas, el derecho a la educación, pero un cuadro en el cual decís las familias cargan con una cuestión excesiva en el financiamiento justamente de ese derecho, ¿no? Sí, en primer lugar, un comentario importante es que no lo digo yo, sino que lo dicen todas esas instituciones que firman ese documento. En enero del año pasado, en enero del 2024, se hace una reunión interministerial de ministros de educación de toda América Latina. ¿De qué país te parece que no hubo representante de su Ministerio de Educación en enero del 2024? No tuvimos representación. No, se ve que no sé si se estaban adaptando al nuevo gobierno o no sé, pero no. Bueno, ministro no tenemos, de hecho. Claro, pero no hay ningún tipo de representación, porque no en todos los casos estaba el ministro propiamente. El resultado de esa reunión que se hizo en Santiago de Chile en enero del 2024, uno de los resultados fue la dificultad que presentaban, digamos, los ministros de educación de América Latina en el diálogo con los ministros de Economía o de Finanzas de sus propios países para convencerlos, ¿no?, de que habiliten más presupuesto para sus ministerios, ¿no? Esa negociación digamos, en la etapa de elaboración de presupuestos es un ida y vuelta entre cada uno de los ministerios con el Ministerio de Economía para presentar las políticas, los argumentos de por qué cada ministerio necesita determinada cantidad de fondos y demás. Entonces, frente a ese problema, se unen estas organizaciones que son organizaciones muy distintas, o sea, van desde ONGs y organizaciones de la sociedad civil como la CLADE, por ejemplo. La CLADE es la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, hasta instituciones como el Banco Mundial, el BID y la CAF, que son bancos de desarrollo, y en el medio instituciones de Naciones Unidas como UNICEF y UNESCO. Todas esas instituciones están de acuerdo en que hay que aumentar el financiamiento de la educación en América Latina. Entonces se proponen armar este grupo de trabajo para elaborar un material que les sirva a los ministerios de educación de los países de América Latina para digamos, hablar el mismo idioma, si se quiere, con los ministros de Economía de cada uno de sus propios países. Ese trabajo, digamos, del cual participé yo, fue un trabajo complejo en el sentido de que estaban todas de acuerdo a dónde había que ir, pero no, digamos, insisto. ¿Quién pone la plata? No, y aparte insisto en que son instituciones muy distintas. Entonces no están tan de acuerdo respecto a cada uno de los pormenores de cuál es la mejor fuente para obtener ingresos para la educación. Por ejemplo, el tema de la deuda fue un punto álgido de coordinación
educación. O sea, se trata básicamente de un documento de posición, ¿no? Entonces, era una posición con la que, tanto desde la CLADE, que tiene una campaña en contra, digamos, de las deudas externas de los países, hasta el Banco Mundial, que es una institución que otorga préstamos y deuda a los países de América Latina. Entonces, ¿cómo lograr que tanto desde la CLADE hasta el Banco Mundial sentaran una posición respecto al manejo de la deuda para la educación en América Latina? Digo, en síntesis, de eso es de lo que se trata ese documento. O sea, lo que está expresado ahí, de alguna forma, representa un acuerdo final. Representa un acuerdo final. Ajá. Por eso hay algunas cosas que por ahí no son tan tajantes. Digamos, ahí justo el tema de la deuda fue justo el punto más álgido de discusión, ¿no? Entonces, lo que aparece en ese documento es un acuerdo de posiciones de todas esas instituciones. Ajá. Por ahí no es todo lo que querría CLADE, ni es todo lo que querría el Banco Mundial, pero es en lo que estuvieron de acuerdo. Sí. Otro dato que me llamaba la atención del diagnóstico, de la introducción, es la advertencia que haces que se hace, digamos, ¿no? En ese contexto de la discusión que está sintetizada allí, respecto, por un lado, dónde conseguís y cuántos fondos, pero también la cuestión de la eficacia en la implementación. Y citabas, anoté uno, por ejemplo, Armenia, con una tercera parte de lo que gasta o invierte Chile en la formación de pibes de 10 años para leer y comprender textos, lo logra, y había algún otro ejemplo similar, ¿no? ¿Hay que intervienen, digamos, o qué podés decir respecto de esa aplicación de los presupuestos? Sí, respecto a la eficacia o la eficiencia también es un punto importante. En síntesis, hay como 4 grandes fuentes de financiamiento de la educación. Una, y la más importante, en la que todos están de acuerdo que es la más estable, la más confiable, sobre la cual se debe basar el financiamiento de la educación, que es la recaudación fiscal, ¿no? Después, adentro de eso está toda la discusión de qué tipo de recaudación fiscal, qué tipo de estructura tributaria y demás. Pero recaudación fiscal en primer lugar. En segundo lugar, el rol que pueda o no tener la deuda, el endeudamiento de los países. La ayuda para el desarrollo, digamos, también hay muchos tratados y acuerdos internacionales por medio de los cuales los países desarrollados se comprometieron a destinar una parte de sus PBIs a la ayuda para el desarrollo. Ayuda para el desarrollo son fondos básicamente que no se devuelven, ¿no? Que en general son fuentes que no son tan importantes para países de ingresos medios, por ejemplo, como Argentina, pero sí es una fuente muy importante para países de ingresos bajos y muy bajos, ¿no? En el caso de América Latina, muchos países caribeños, centroamericanos, Haití, en el caso de Bolivia en algún momento también dependió bastante de este tipo de fuentes. Pero bueno, en síntesis, una cuarta fuente, que es el tema de las reasignaciones presupuestarias y las mejoras en la eficiencia. Digamos, las mejoras en la eficiencia puede ser también una fuente para obtener más recursos para la educación. Que eficiencia no es necesariamente reducir costos, no se trata necesariamente de reducir costos, sino de asignar los fondos de tal manera que tengan mejores resultados. Entonces, hay algunos ejemplos de algunos países que, realizando determinadas reasignaciones presupuestarias, logran tener más impacto en la educación. ¿En sus presupuestos generales o en los presupuestos de educación? En los dos. En primer lugar, o sea, hay un punto de partida de que el gobierno tiene que tener a la educación como una prioridad, ¿no? Entonces, una primera reasignación presupuestaria tiene que ver con esa reasignación de prioridades, ¿no? Si se trata de un gobierno que prioriza, te voy a dar un ejemplo, no sé, el gasto militar por sobre el gasto de la educación, bueno, ahí ya hay una pérdida, digamos, de priorización de la educación dentro de los presupuestos. Y después, dentro del presupuesto de la educación, claro, a dónde se está enviando, hay muchos estudios también que hablan de dónde, en qué niveles educativos se pueden obtener mejores resultados, digamos, a dónde priorizar el gasto, en qué tipo de gasto, en infraestructura, en gastos corrientes, digamos, hay estudios específicos que se dedican concretamente a ver dónde se puede reubicar ese gasto. Pero digamos, un tema importante con la eficiencia es que por todos los problemas que tienen las otras fuentes, los problemas, por ejemplo, de evasión y elusión fiscal con la recaudación
a través de los impuestos, los problemas que genera el endeudamiento para los países, la disminución que se ha dado a lo largo de los últimos años en la ayuda para el desarrollo. Digamos, lo que se observa en esto de la ayuda para el desarrollo es que hay una caída por parte de este tipo de fondos por parte de los países desarrollados. Entonces, por los problemas que tienen las otras fuentes, muchos organismos internacionales, por lo general, termina poniendo todo el foco y todo el peso del financiamiento a la educación en mejoras de la eficiencia, que es una fuente más. Lo que quiero resaltar es que muchas veces estos organismos ponen el foco ahí por todos los problemas que tienen las otras fuentes, en lugar de tratar de... Pero son las dos cosas, digamos. Es todo, son las cuatro cosas, digamos. En lugar de tratar de solucionar o ver cómo se manejan los problemas de las tres fuentes anteriores. A ver, lo que es la fuente por deuda, entonces. Acá se mencionó esta de canje de deuda por educación, que es específicamente, ¿qué otras variantes hay de hacer algún tipo de financiamiento considerando la deuda de los países? Sí, considerando la deuda específicamente, yo diría dos comentarios. Un primer comentario, el tema de la deuda en general, más allá del endeudamiento para la educación, porque de lo que estamos hablando acá es del espacio fiscal para la educación. ¿Qué es el espacio fiscal? Los recursos con que cuenta el gobierno para financiar un problema específico o una dimensión específica del gobierno, que en este caso es la educación. La deuda puede achicar el espacio para la educación o puede aumentar el espacio para la educación, depende cómo la consideremos y depende qué tengamos en cuenta. Porque, ¿cómo puede tener un efecto negativo? ¿Cómo puede tener, que esto es en lo que insisten mucho instituciones como la CLADE, por ejemplo, de tener cuidado con el problema de la deuda? Porque el gran peso de las deudas externas de nuestros países hace que se tenga que destinar cada vez porciones más importantes de los presupuestos al pago de los servicios de esas deudas contraídas a lo largo de los años. Ese mayor peso del pago de los servicios de la deuda resta recursos para la educación, para la salud y para otros otras dimensiones, si se quiere, sociales del presupuesto. Entonces, por ese lado, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que para ampliar el espacio fiscal para la educación hay que ver qué se hace con la deuda. Hay una pregunta ahí respecto de qué hacer con las deudas externas de los países, y también hay muchas instituciones, no solo la CLADE, que es una organización de la sociedad civil, sino muchas instituciones de Naciones Unidas y demás, que están discutiendo de algún tipo de solución al problema de la deuda de los países dependientes o los países más pobres, que tienen que ver desde condonaciones hasta distintos tipos de soluciones, ¿no? Después, respecto al endeudamiento para la educación en sí es una fuente que puede potencialmente ampliar el espacio fiscal a través de los tradicionales préstamos de bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BIDO, la CAF, que prestan, hacen préstamos para destinar exclusivamente a proyectos de educación o proyectos de ciencia y técnica. Y después aparecen estos mecanismos que las instituciones les llaman innovadores. Ajá. Y acá es donde aparece el canje de deuda por educación, que el canje y los bonos también de impacto social, ¿no? El canje de deuda por educación tradicionalmente aparecen en los 80s, ¿no? Y tradicionalmente en los primeros años que se empiezan a implementar son canjes de tipo bilaterales, es decir, de país a país. Ahí hay un ejemplo muy concreto de Argentina como acreedor de una deuda que Senegal tenía con Argentina en los 90s. Era una deuda que presentaba problemas de cobrabilidad, es decir, era muy difícil que Argentina la cobrara, el total de esa deuda era de $24 millones. Entonces ahí interviene UNICEF, de hecho, y se establece un proyecto, no es simplemente anunciar voy a hacer un canje y decir que voy a invertir lo que me ahorre en educación, sino implica hacerte un proyecto, tener este tipo de instituciones intermediarias que hagan debedoras o que permitan el monitoreo de esos proyectos. Entonces, lo que acuerdan entre Senegal, Argentina y UNICEF es que de esos 24 millones que Senegal le debía a Argentina, Senegal le iba a dar a UNICEF 11.
11 millones. Es decir, Argentina en principio condonaba más de la mitad de la deuda que Senegal tenía. De esos 11 millones, UNICEF le iba a dar efectivamente a Argentina 6 millones. Es decir, Argentina termina cobrando de los 24, 6 millones. Y el resto, 5 millones, se depositan en un fondo específico, digamos, auditado por UNICEF, y esos 5 millones de dólares se invierten en proyectos de educación en Senegal. Ajá. Entonces, eso era como un típico canje de deuda bilateral por educación, bien como de manual, ¿no? Está como todo muy limpito, quién es el acreedor, quién es el acreedor, en este caso tiene que acordar todo esto, por supuesto. Lo que empiezan a aparecer con el paso de los años, sobre todo a partir de la década del 2000, y esto aparece en un principio no tanto con el tema de educación, sino con el tema medioambiental, los canjes de deuda por medio ambiente. Los canjes comerciales. En los canjes comerciales ya no hay un país como acreedor que está de acuerdo con invertir esa deuda en ambiente o en educación, sino que es, digamos, el acreedor en los canjes comerciales son los tenedores de bonos de deuda emitidos en el pasado por el gobierno deudor, ¿no? El canje implica que, apalancado por un banco de desarrollo, un banco de desarrollo son estos que mencioné antes, el Banco Mundial, el BID, la CAF, que le otorgan una garantía al país deudor, o simplemente dicen yo voy a avalar, sin otorgar una garantía material, yo voy a avalar la emisión, esta nueva emisión de bonos, y con ese aval o con esa garantía, lo que logra el país deudor es emitir bonos a tasas más bajas. Ajá. Permite bajar el riesgo país y demás, o sea, porque como está ese aval de esa institución financiera internacional... ¿Pero eso no sería una nueva deuda, no? Es una nueva deuda, entonces se emiten esos bonos a tasas más bajas que los bonos viejos. Entonces, con esos bonos recaudados, con esos fondos, recaudados con los nuevos bonos, se recompra en el mercado secundario. El gobierno compra sus propios bonos en el mercado secundario de bonos. Bonos que con vencimiento a futuro, ¿no? Entonces los recompra. Entonces, el resultado de eso, en principio, en términos de la deuda, es que la deuda para el gobierno termina siendo de mejor calidad, porque lo que le queda emitido en el mercado son bonos a tasas más bajas, con mejores plazos, y recuperó esos bonos de peor calidad que tenían tasas más altas, plazos más cortos y demás. Acá, ¿dónde aparece la educación? Que es de lo que estábamos hablando, ¿no? Aparece en el ahorro que se hace el gobierno, no tanto el ahorro en términos de capital, sino el ahorro... Lo que iba a pagar para esa deuda. ¿Y eso quién me lo audita? También, es que eso es fundamental. Tiene que haber una institución que audite. Primero que tiene que haber, o sea, son fondos de asignación específica. No es, insisto, no es que simplemente el gobierno dice voy a invertir en educación, sino que tiene que haber una cuenta, se denominan cuentas de fondos contravalor, o digamos cuentas donde se deposita esos fondos ahorrados, y esos fondos ahorrados se usan solo para los proyectos de educación que el gobierno dijo que iba a hacer. Acá tiene que haber una institución que audite todo esto, que puede ser UNICEF, UNESCO, pero también pueden ser organizaciones de la sociedad civil como CLADE o como otras. Claro, bueno, no sería este caso, pero lo que Kirno, por ejemplo, mencionaba ahí era el JP Morgan. No, pero ahí menciona... otra modalidad. Lo que yo entiendo de la mención a JP Morgan no tiene que ver con la parte de la inversión en educación, sino simplemente con la parte del canje de deuda. Ajá. Es decir, porque la emisión de esos bonos nuevos, respaldados por alguna institución, tienen toda una ingeniería financiera de cálculos de tasas de interés, de cálculos de tasas de descuento, el cálculo de lo que se ahorra el gobierno recuperando la deuda no es tan fácil de calcular, porque hay que tener en cuenta el vencimiento de los de los nuevos bonos con el vencimiento de los bonos digamos, esto es una ingeniería que lo que yo entiendo que la participación del JP Morgan tiene que ver con el asesoramiento para la emisión de los nuevos bonos. Ajá. Es decir, para el canje, simplemente para la parte del canje. Okay. ¿Y eso sería sobre una deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Con qué acreedor?
¿O la deuda en general? No. Los bonistas desde fondos, digamos, los que tengan los bonos viejos emitidos por Argentina, desde fondos de inversión a personas particulares que hayan... ¿Quién te da lo que hay para hacer eso? No, digamos, existe un mercado secundario, digamos, hay gente que tiene esos títulos de deuda y que dice, yo no quiero esperar 3 años a lo que... Lo cambiás por ese otro bono. Lo cambiás por fondo, o sea, es como que vendés, no bien. Lo cambiás por el nuevo bono. Y habrá otro acreedor que compre los nuevos bonos. Okay, sí. Bien, vos marcaste varios puntos en realidad de requisitos que de dudoso cumplimiento en el panorama actual. ¿Qué otros subrayarías? Bueno, esto de la intervención del JP Morgan es importante porque acá el JP Morgan lo que uno intuye es que no lo va a hacer por amor a la patria o por amor a sus ex empleados que están en el gobierno, sino que va a cobrar una comisión. Ajá. Esas comisiones de esos bancos suelen ser muy altas. Entonces, al momento de calcular cuánto se ahorra el gobierno por el canje, tiene que entrar también como costo esta comisión que van a cobrar los bancos. Hay que ver si efectivamente queda algo para financiar la educación. Después que, digamos, de las experiencias, también hay una experiencia muy importante entre El Salvador y España, de canje de deuda, y lo que ocurrió en ese caso, se realizó efectivamente el canje, pero digamos, si bien El Salvador tenía un plan de educación, que es más de lo que podemos decir nosotros, había un plan de educación, no había un plan de desarrollo que priorizara a la educación. Entonces lo que terminó ocurriendo en el caso de El Salvador es que entraron esos fondos para la educación, pero se redujo la inversión en educación por parte del presupuesto que tenía el ministerio. Claro, o sea, es reemplazó. Eso no vale. Claro, eso no vale, porque se supone que acá lo que queremos es aumentar los fondos, o sea, garantizarlos a través de la recaudación fiscal y aumentar los fondos a través de estos mecanismos innovadores que permitan hacer proyectos nuevos, digamos, mejorar la situación de la educación, pero no garantizarla, digamos. Claro. Eso es una cuestión importante. Después hay muchos requisitos como más técnicos que tienen que ver con que la obligación de la inversión en educación, digamos, a vos no te pueden decir que ese ahorro lo tenés que invertir en el plazo de 1 año, por ejemplo, si a vos los bonos viejos se te vencían en 10 años. Es decir, te hacen que te hagan desembolsar en 1 año lo que tenías que desembolsar en 10. Digamos, eso genera, digamos, ciertas fricciones en el espacio fiscal total del gobierno que puede generar algunos problemas. Pero básicamente son esos, digamos, el tema de la adicionalidad, que es que estos fondos no reemplacen presupuestos, sino que adicionen, y la consideración en torno a los costos de las comisiones, y que exista un plan de educación y un plan de desarrollo en el cual este canje por educación tenga algún sentido, digamos, y pueda tener un mayor impacto, digamos, en el caso de la situación actual donde no hay un plan de desarrollo. Claro, no tenés ni un presupuesto, digamos. No hay presupuesto, y el plan de desarrollo del gobierno, digamos, la idea de hacia dónde tiene que ir el país por parte del gobierno no parece priorizar a la educación, digamos, en ese objetivo. Entonces, en ese sentido, está como un poco fuera de contexto ese anuncio también. Por eso yo pienso que es simplemente anunciar un canje de deuda que pueden llegar a hacer, pero decir simplemente que es por educación para darle más legitimidad al canje, digamos, como cuando, no sé, cuando el presidente dijo que iba a hacer un recital en el muro de Berlín y iba a destinar los fondos al Garrahan. Era como, no, o sea, es más o menos lo mismo, digamos, claro. decir que lo voy a... Igualmente, si lo quieren largar bajo estos términos, digamos, no hay nada que se lo impida. En todo caso, después del resultado, vos verás si lo invirtieron o no en educación. Sí. Y es un tema entre bonistas y... Sí, digamos, el canje de deuda por educación es una cosa, digamos, no es simplemente decir que voy a invertir en educación, ¿no? Tiene que haber un proyecto, tenés que decir en dónde lo vas a invertir, por lo general, la emisión de esos bonos nuevos, digamos, implica, digamos, viene con
con el anuncio de ese, porque por ahí hay mucha gente que no pensaba comprar un bono de la deuda emitida por el gobierno, pero si el gobierno dice yo te garantizo que estos fondos van a ir a educación, hay gente que se le ocurre comprar un título de deuda. Criptomoneda para las pymes. Claro, más o menos. Es que sí, más o menos claro, va por ahí, digamos, sí, ¿no? exacto. Están escuchando a Agostina Constantino. ¿Hay alguna experiencia destacable respecto de la planificación, de otro aspecto que se menciona allí, que es la participación también de las distintas entidades de la comunidad, más allá de estos organismos que participen en esos debates dentro de lo que estudiaste de América Latina y el Caribe? En canjes, digamos, experiencias de canjes comerciales por educación hay muy pocas. Sí están estos ejemplos bilaterales de Argentina con Senegal o de El Salvador con España, que digamos, el problema, en los dos casos fue exitoso, más allá de los problemas que tuvieron. Lo que se observa a lo largo de los años es un desinterés por parte de los países acreedores en acceder a este tipo de canjes. Entonces, por eso es como que quedó en desuso y apareció esto de los canjes comerciales. De canjes comerciales hay experiencias en el tema medioambiental. Ecuador, Bolivia también, pero no hay experiencias en el tema de educación en América Latina. ¿Y esos con qué resultados, por ejemplo, los ambientales? Buenos, pero con muchas instituciones de la sociedad civil auditando, digamos, la inversión en los proyectos ambientales. Sí. Una, volviendo a la primera parte de la charla que vos mencionabas también respecto de algunas iniciativas de la inversión por estudiante mínima y demás, Sí. Algunas experiencias, a ver si anoté cómo lo mencionaban, que era de financiamiento según el desempeño de la entidad escolar. No sé, me sonaba medio a onda los vouchers, o la primera idea esta que quería, no sé si eran los vouchers, o una especie de competencia entre escuelas a ver quién tenía mejor resultado y a partir de ahí garantizarse financiamiento. ¿Qué onda con eso? ¿Será el caso de Chile? Sí, no hablaba de un caso, lo mencionaba en general, pero como líneas también que eran parte del debate. Digo, ¿va por ese lado, digamos, o hay alguna otra cuestión que reconozca necesidades concretas? No sé. No, hay una experiencia buena, no sé si estoy entendiéndote bien, pero hay una buena experiencia en el caso de Brasil, digamos, porque la forma digamos, hay dos grandes formas de elaborar el presupuesto para la educación. La que normalmente se usa, que es la de actualizar los presupuestos de los años anteriores, digamos, el Ministerio de Educación lo que hace normalmente, si hubiera presupuesto, ¿no? Claro. Lo que hace es actualizar por porcentaje. Claro, actualizar por inflación o por con algún otro criterio el presupuesto del año anterior. Entonces, va como de arriba para abajo, ¿no? Este es el presupuesto que hay, cómo lo repartimos entre todos los estudiantes y entre todas las instituciones y demás. Hay una experiencia en Brasil en donde hicieron al revés. Lo que hicieron, justamente de la mano, asesorados por CLADE y otras de estas instituciones, en lugar de pensar de arriba para abajo cuántos fondos se bajan a la educación, pensaron cuántos fondos por estudiante hacen falta para garantizar una educación de calidad para todos los niños, las niñas y las adolescentes de Brasil, ¿no? Entonces, hicieron un cálculo se llama de los ingredientes, ¿no? Me hace falta tantos docentes con esta formación, tantas escuelas, estas escuelas con estas infraestructuras, qué pasa con la educación rural, qué pasa con los estudiantes que viven lejos de las escuelas y demás. Entonces, lo que hicieron fue pensar para cada estudiante cuánto presupuesto hace falta. Entonces, establecieron un mínimo de financiamiento que todos los estudiantes de Brasil necesitan para tener una educación de calidad. Y entonces, en el caso de Brasil también hay como una ingeniería de que se aportan fondos desde las municipalidades, los estados y el gobierno nacional para garantizar ese piso mínimo para los estudiantes, y eso funciona muy bien en el caso de Brasil. En el caso de Chile, que es lo de los vouchers, que era lo que se quería aplicar acá en Argentina,
tengo entendido que creo que iniciaron el proceso, no sé si eso tuvo algún... Le llamaron voucher al subsidio claro. de las escuelas privadas. Claro, bueno, otra cosa, ¿no? el efecto, digamos, también con el que todos están de acuerdo, también todas las instituciones y cualquier investigador que con quien hables te va a decir que el efecto que tuvo en el caso de Chile es en términos de equidad, de inequidad. Digamos, aumentó la inequidad en el acceso escolar por parte de los niños de distintos niveles de ingresos, digamos, niveles socioeconómicos. Sí. Bueno, acá, más allá de las distintas experiencias, estamos en otra, ¿no? Pensando, bueno, vos lo debés padecer además, la cuestión del desfinanciamiento de las universidades. Sí. Dicho sea de paso, sí. Esta semana también definió entre el resto la Universidad Nacional del Sur ir a la justicia para dar esa discusión. Y no sé si pegaste una mirada al presupuesto y demás. ¿Qué hay en los otros niveles respecto de financiamiento que esté proponiendo el gobierno de aquí a los próximos años? Mira, no lo vi con mucho detenimiento porque digamos, me da la sensación de que no tiene sentido. No está planteado ni siquiera por parte del gobierno que eso sea aprobado, digamos, ¿no? Hay como ahí una especulación con que eso no salga, digamos, y poder tener igual margen de maniobra el año que viene para hacer lo que sea con cada una de las partidas, sí. Pero lo que se observa es una caída estrepitosa, digamos, en el financiamiento de la ciencia y de la tecnología. Yo también trabajo en el CONICET, digamos, de la educación a niveles mínimos históricos, digamos, en el caso de Argentina, sí. Y te aprovecho para una última, más de coyuntura, lo mencionamos varias veces, JP Morgan. ¿Qué es el JP Morgan y qué rol puede tener? ¿Qué significa esto que de golpe tenés un montón de tipos que vienen de ese banco en lugares clave del gobierno? Sí, es un banco privado de Estados Unidos, el principal banco de Estados Unidos es el JP Morgan. Tenemos a muchos, yo, bueno, no tengo los nombres, pero tengo entendido que la mayoría, digamos, de los funcionarios del ministerio. Del equipo de Caputo, sí, lo comentamos, bueno, aparecía la fotito, ¿no? Sí, esos, claro, sí. Milei rodeado del equipo económico y todos tenían la flechita de estuvo entre tal año y tal año, estuvo cumpliendo tal rol. Yo creo que es una señal más del alineamiento, digamos, total a Estados Unidos también, ¿no? El hecho de tener un ministerio de economía con toda esta gente y después todo esto que lo dice desde Krugman, digamos, hasta distintos periodistas económicos internacionales, de que, digamos, no solo parece haber un alineamiento en términos de la política o la inserción externa de Argentina alineada a Estados Unidos, sino que también parecen haber ciertos negocios oscuros, digamos, de lo cual no tenemos pruebas todavía, digamos, pero parece haber cierto tráfico de influencias, digamos, y manejo de información. Ahí también salió ahora esto de que Caputo tiene buena parte de su familia gratis, a los chicos trabajando gratis, pero no solo trabajando gratis, sino ni nombrados, porque ni siquiera es que son nombramientos ad honorem, que podría ser. Entonces, trabajan ahí, trabajan en estas otras instituciones, digamos, ¿cómo es ahí el manejo de la información? Claramente ahí hay un conflicto de intereses que esperemos que en algún momento se resuelva, digamos, o se haga algo al respecto. Agostina, muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes. Agostina Constantino estuvo en FM de la Calle.